para Putin. Bueno, y hay esta guerra también por los tiempos, ¿no? Quizás la guerra más significativa en tiempos ya donde la tecnología, las redes sociales, la comunicación es completamente diferente. Y es muy interesante ver lo que está pasando con los medios de comunicación. Por un lado, o entre las sanciones que anunció la Unión Europea, anunció la prohibición de la emisión de RT, que es la cadena internacional Rusia. O sea, así como Al Jazeera, digamos, todas las grandes potencias del mundo financian servicios de información con fines de propaganda o difusión cultural, llámalo como quieras, digamos, ¿no? En términos de cuáles... Y la CNN es una cadena norteamericana privada, no es una cadena pública, pero en respuesta a la CNN, que fue la primera cadena internacional, después surgieron también Al Jazeera intentando ponerle una mirada más de Medio Oriente. La BBC sería un ejemplo. La BBC es pública, claro, pero con una idea, un periodismo, ¿no? Bueno, acá no intentó serlo Telesur en algún momento. Telesur intentó ser eso en la época bolivariana, sigue existiendo todavía Telesur. Bueno, RT, que es la cadena que financia Putin fuerte hace ya unos cuantos años, tiene corresponsalía, acá en Argentina tiene una corresponsalía, una oficina importante, fue prohibida en la Unión Europea. Y también la radio Sputnik, porque dicen no vamos a permitir mentiras. Y hay una gran discusión sobre qué pasa en las redes sociales, porque Rusia justifica la invasión diciendo que hay un genocidio en lo que es el área del este de Ucrania, que es donde están librando una guerra los rusos contra los ucranianos hace 14 años que se están matando en ese pedacito que quería anexar, ahora va por todo, Rusia. Martín Becerra es doctor en Ciencias de la Información, investigador del CONICET, trabaja también en la Universidad Nacional de Quilmes y en la UBA y viene siguiendo esto con atención. ¿Cómo estás, Martín? Hola, buen día, María. ¿Cómo andás? Bien, aquí terminando el aislamiento por COVID. Upa, pero ¿la pasaste bien? No muy bien, no muy bien. No muy bien. Bueno, es importante que a veces uno pierde vista, como si ya no estuviésemos metidos en eso, ¿no? Bueno, bueno, gracias, Martín, por atendernos, entonces. Por favor. Es que siempre hay una discusión sobre la libertad de expresión, ¿no? Respecto de si está bien o está mal prohibir medios de comunicación, que es lo que acaba de hacer Europa con los medios financiados por la propaganda estatal rusa. Sí, es un tema delicadísimo porque expone las contradicciones del modelo de libertad de expresión clásico que conocemos, ¿no? Es decir, se supone que, la verdad finalmente triunfa en un contexto en donde muchas voces pueden expresarse. Ahora, si existe un veto sobre alguna de esas voces, entonces la limitación, primero, ¿quién decide cuáles son esas voces? ¿Cuáles son los límites? Y qué carácter de penalidad, en este caso la prohibición disneyana, se aplica sobre las voces, llamémosles díscolas, porque son acusadas de difundir desinformación en este caso, que puede ser sobre la guerra, o sobre la invasión, mejor dicho, rusa a Ucrania, o puede ser sobre pandemia, ¿no? Hay muchos temas sensibles en la agenda pública. Todas esas son preguntas, quién decide, cuál es el límite, etcétera, que son muy sensibles, Claro. Yo diría que golpean de lleno a la concepción de libertad de expresión, incluso de democracia. Así como RT ahora es prohibida en el conjunto de países europeos, antes RT ya había sido, prohibida en Alemania, como resultado de eso, semanas atrás, Rusia también prohibió a la Deutsche Welle, a la alemana Deutsche Welle, una especie de correspondencia de favores. Me parece que acá estamos, en un momento de lo más complejo de esta batalla que, como vos decías, se traslada obviamente, como todas las guerras, al terreno de la información, ¿no? Totalmente. A su vez, Rusia prohibió usar la palabra guerra e invasión, ¿no? Llama a Rusia, ¿no? Es un operativo de... Operación militar. Operación militar de protección, una cosa así, defensiva, lo pone como... Entonces prohíbe la palabra invasión. Y a su vez es interesante porque enfrente está liberando también una guerra contra Zelensky, que es un ex actor, ¿no? Cómico, de una parodia, de una serie que lo hizo muy popular en la que hacía de alguien que accidentalmente se convierte en presidente, después termina siendo efectivamente presidente, se larga a la carrera presidencial, gana las elecciones como un outsider y hoy está haciendo un uso de las redes sociales que es impresionante cómo logró, ¿no?, mantener viva
hay una tradición, digamos, una resistencia muy grande de los ucranianos, histórica, los rusos, pero al margen de eso mantiene como la moral muy alta, llamando a los ucranianos a resistir. Sí, digamos, es el uso, como vos decís, es un uso evidentemente con mucho talento, con mucha profesionalidad, digamos, me parece que es eso es lo que vemos en Occidente. Yo me pregunto mucho qué es lo que ven, no sé, en la plataforma WeChat, que es la red social china, ¿no? O sea, me parece que nosotros efectivamente vemos ahí, sí, un manejo muy ejemplar, extraordinario, de este tipo, que además sus antecedentes marcan que está muy preparado, digamos, navega como pez en el agua. Claro que, digamos, en esta invasión, guerra, como querramos llamarle, es una invasión obviamente, lo que vemos también es un ecosistema de información y de comunicaciones global muchísimo más complejo que en guerras anteriores, ¿no? Entonces, digamos, está bien, tenés la explotación de las redes sociales digitales, de Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, sobre todo, ¿no? Que es la guerra en directo, además. Plataformas nuevas. TikTok, ¿no? TikTok. Y también tenés, como el ejemplo de RT o Deutsche Welle o la BBC lo demuestra, la explotación de las redes anteriores. Digamos, es como muchas napas de cebolla, digamos, que coexisten, conviven y disputan la atención pública, y me parece que el desafío de los contendientes en este caso es estar en todas y dar su versión a todas, a varios públicos destino además, porque una cosa es el mensaje para galvanizar la opinión pública propia sí, o la de tus aliados, ¿no? Y otra es el mensaje para tus adversarios, tus enemigos, para desmoralizar a los otros, para la opinión pública enemiga, para minar la credibilidad o la confianza, en el caso de Zelensky, de Putin y de su área de influencia, obviamente, y viceversa. Total, estamos charlando con Martín Becerra, que es investigador del CONICET de los temas de comunicación y medios, súper interesante siempre la mirada de Martín. O sea, leía también ayer que parece que tiene un ministro de digitalización, porque una de las cosas que había hecho Zelensky en Ucrania es promover una gran digitalización del país, dado que a él le importan mucho todos estos temas, y empezaron a reclutar como una especie, en lugar de un ejército de gente, además de armar a la gente y formar las milicias, etcétera, reclutaban gente para trabajar, no sé si de trolls, pero para justamente defender las posiciones del gobierno en las redes sociales. Y era un reclutamiento abierto que lanzó el ministerio en el medio de esta guerra. Totalmente, sí. Por eso, la guerra obviamente se juega también en el terreno de las redes sociales digitales. Es parte de la disputa por la opinión pública que vemos, insisto, en toda guerra históricamente, sí, ¿no? claro. O sea, digo, cuando fue la invasión a Irak en 2003, ¿no? De Bush hijo y de sus aliados, acordate que después los grandes medios, los medios mainstream, ¿no? El New York Times, o sea, se autocritican a posteriori por no haber discutido el supuesto de que había armas químicas, que era la excusa para, digamos, ese supuesto funcionó como un legitimador ante la opinión pública, que fue muy difundido. Sí, claro. Digo, también hay una digamos, traslación al terreno, a la batalla de la información. Claro que ahora el ecosistema es mucho más complejo y por eso esta convocatoria, digamos, de cibertropas, vamos a llamarle. Cibertropas, claro, claro. Pero esto que contás, Sí. además, como en las guerras, no sabés lo que pasa. ¿En qué sentido? Digo, Elisabetta Piqué, que fue, digamos, una corresponsal de La Nación, tiene muchísima experiencia, contaba el fin de semana. Claro, que en realidad los corresponsales ahora están bajo tierra porque se tienen que cuidar, porque tienen que, además, los ordenan que respeten también el toque de queda. El toque de queda. Y entonces, como en las calles no sabés quién es quién, porque están, digamos, las tropas especiales rusas y están librando las batallas a veces en las esquinas, en el medio de esa confusión no hay manera de decir, bueno, estos son prensa, no hay una... Entonces le dicen, ustedes también se tienen que quedar bajo tierra, no pueden salir a recorrer las calles. Y dice, no podemos conseguir nadie que nos lleve a ver qué pasa. Entonces un poco tampoco saben bien qué está pasando ellos. Es muy difícil para un corresponsal hoy tener una visión panorámica de lo que pasa, teniendo que trabajar en condiciones tan peligrosas, pues se tienen que cuidar la vida. Totalmente. Ellos obviamente pueden dar testimonio de esa dificultad, que me parece que y además pueden recoger los testimonios directos de
su entorno más inmediato, pero es verdad que el gran angular, digamos que la capacidad de abstracción y de generalización escapa a un propio corresponsal, justamente porque este ecosistema es cada vez más complejo y es más integrado. No es casual, María, digamos que yo no recuerdo si fue en 2009 o en 2008, habría que googlearlo esto, pero digamos, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos primero y de muchos otros países después, de China desde luego, tienen obviamente su propia división de ciberinteligencia, ¿no? Claro. O sea, tienen incluso sus divisiones. ¿Por qué? Porque ahí aparece, como decíamos, una dimensión de la batalla, que es una dimensión política, que en definitiva la guerra es eso, ¿no? Como decía Clausewitz, es una dimensión política que no puede eludir quienes están, en este caso, enfrentándose en un conflicto bélico. Y para los periodistas es muy difícil. Muy difícil. Más aún en la profusión de desinformación que en parte es producida como digamos, munición bélica por parte de los contendientes. Entonces ves que no sé, desde cosas muy surrealistas, que es videos de videojuegos que se usan como si fueran testimonio de la invasión rusa a Kiev en este momento, ¿no? Que incluso cadenas de televisión en nuestro país. Sí, ahí vamos a ver un papelón de la Nación Más. La Nación Más puso al aire un video de videojuego, ¿no? Y relataban una batalla aérea y era un videojuego que de hecho también lo levantó Antena 3 en España. O sea, como si fuese una filmación de un ataque aéreo a Kiev. Real, exactamente. Y era un videojuego. Y era un videojuego, era una escena de un videojuego. Arma 3. Sí. Les digo, o sea, para esto la agencia France Press tiene un verificador global, digamos, de la información, de desinformación, que se llama AFP Factual, que está bastante piola, pero bueno, quiero decir, esto es para especialistas, o sea, el ciudadano de a pie no tiene tiempo de ir a verificar cada información que... Claro, y por ahí le llega a través de las redes sociales y se la cree, digamos, por ahí, claro. Bien, Martín Becerra, doctor en Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja en la Universidad Nacional del Quilmes, en la UBA, en el CONICET. Gracias, Martín. Un abrazo. Te mando un beso. 8:35 de la mañana, a ver qué, y era Feynman, Eduardo Feynman, el que